Quería pararme detenidamente a comentar tres temas en un vídeo un poco más largo, precisamente para tocar los tres de manera más o menos equitativa, porque creo que son temas que ahora mismo preocupan al madridismo y que de alguna manera tienen un pozo, en mi opinión, de antimadridismo muy grande en algunos casos, y ahora vais a entender por qué. Voy a hablar de tres nombres propios. Bueno, en realidad es de más nombres propios, pero en cualquier caso, de Camavinga, de Mbappé y Vinicius y por supuesto del fichaje de Paul Pogba. Permitidme que empecemos en este orden, del jugador más joven, en este caso Camavinga, al siguiente en la lista, que sería Pogba, de cuyo fichaje todavía no tenemos constancia por una serie de cosas que expone hoy Miguel Serrano en OK Diario, y luego pasemos finalmente al tema de la incompatibilidad que ven en Sport entre Vinicius y Kylian Mbappé. Bueno, el asunto, para empezar con Camavinga, ¿tiene el francés está el francés ante la gran oportunidad de permitir que Modric se dosifique el domingo y salir él de nuevo de titular para cumplir exactamente con el rol que Carlo Ancelotti le ha pedido? Bueno, en mi opinión, la tiene. Pero eso no quiere decir que ocurra, porque al parecer, según he leído por ahí, Ancelotti estaría preparando un centro del campo con Casemiro, Kroos e Isco Alarcón por delante de Camavinga. ¿Significa esto que es un paso atrás en el papel del francés en el Real Madrid? En absoluto. Esto ya lo he mencionado en algún momento anterior. Camavinga es un jugador que necesita un proceso, ¿vale? Camavinga es un jugador que está recién llegado al Real Madrid y que ha tenido, oídlo bien, ha tenido la mala suerte, y sí, lo digo y lo reafirmo, la mala suerte de empezar demasiado bien en el Real Madrid. Camavinga cayó de pie, pues con el primer gol que hizo nada más debutar, con las jugadas que hizo justo en los partidos posteriores en los que Ancelotti también le dio bastante coba. Y claro, lógicamente, cuando un jugador pone el listón tan alto, prácticamente nada más empezar, automáticamente casi lo que se le exige es que siga y continúe al mismo ritmo. Incluso cuando en el momento más apoteósico de que la prensa estaba que se volvía loca con Camavinga, que Ancelotti avisaba que había cosas que no le gustaban y la gente no entendía muy bien por qué, ahí de alguna manera estaba dando a entender el gran problema que se podía venir con Camavinga y que se está dando ahora. ¿Por qué en los últimos encuentros Camavinga ya no ha vuelto a ser titular? ¿Por qué Camavinga no ha vuelto a tener la repercusión ni la importancia en el Real Madrid que todos andábamos esperando? Pues muy sencillo, porque al final el problema que tanto hacía o sobre el que tanto llamaba la atención Ancelotti era precisamente que el jugador, si bien tenía una habilidad innata y la demostraba para arrancar, sacar el balón, velocidad, llegar hasta el final, hasta la área contraria, portería e incluso tener gol, estaba dejando muy al descubierto otras debilidades que eran innegociables. Y es que al perder posición tan fácilmente, el Real Madrid era más débil. Mostraba sus puntos débiles, mostraba sus puntos flacos, mostraba un centro del campo vulnerable. Y entregar un centro del campo, por ejemplo, a un equipo como el Villarreal, al final nos dio un pequeño aviso de lo que se podía venir. Y luego ya, con las sucesivas derrotas frente a Sheriff Tiraspol, Español y tal y cual, ahí es cuando aprendimos que todo en esta vida tiene que llevar un proceso y se tiene que hacer. Y ese es el proceso por el que tiene que atravesar Camavinga. Camavinga no está preparado todavía para tomar, o no estaba hasta ese momento preparado todavía para tomar el timón del centro del campo del Real Madrid. Nos hemos tenido que dar cuenta a lo bruto, pero sí es cierto que ahora frente al Granada, después de justo antes del parón de selecciones, cuando Ancelotti le volvió a sacar y estuvo mucho más moderado, no estuvo tan brillante porque estuvo más preocupado en mantener la posición que otra cosa. Esa es la versión que, en mi opinión, Ancelotti quiere para Camavinga. Y esa es la versión que, si el jugador continúa, entonces mañana o el domingo, podríamos ver frente al Granada de titular en sustitución de Luka Modric. Pero siempre y cuando Camavinga mantenga esa premisa, la de obedecer al entrenador y la de hacerle entender que él está ahí para ayudar, no para ser un problema para
Ancelotti, ¿me entendéis? Así que bueno, en este sentido, yo creo que efectivamente puede ocurrir que Ancelotti se anime y le dé coba, incluso aunque haya probado con Isco, precisamente para comprobar que Camavinga está evolucionando y está haciendo lo que se le ha pedido. O sea, yo creo que esa sería una posibilidad muy grande, pero el jugador tiene que tener en cuenta que se tiene que atener a lo que le diga Ancelotti. No vale que él salga y haga lo que le dé la gana, sino que tiene que hacer exactamente lo que le ha pedido el entrenador, que es lo que le viene bien al equipo. Es decir, quizá brillar un poco menos y solo venirte arriba o sacar balón jugado, perder la posición, cuando realmente las circunstancias lo aconsejen. De otra manera, mal. De otra manera, olvídate. Así, desde luego, no va a tener ninguna oportunidad. Pero, como digo, frente al Granada estamos ante una posibilidad, mejor dicho, muy importante de ver a Camavinga, efectivamente, en la alineación titular o en el 11 del Real Madrid. Pero, como digo, esto es algo que seguramente todavía Ancelotti tendrá que pensar y sobre lo que reflexionar y todo eso. Siguiente tema. Paul Pogba. Nos vienen dos corrientes diferentes. Una, la de ABC, que dice que Paul Pogba está en bandeja para el Real Madrid, que nunca ha estado tan fácil y que es un fichaje que además interesa. Y luego la de Miguel Serrano, quien afirma en OK Diario que el Real Madrid no quiere a Pogba ni gratis. Y aduce Miguel Serrano que esto es por el pasado que tiene el jugador en los vestuarios de Juventus y Manchester United principalmente. Es decir, que es un tipo lo suficientemente conflictivo como para mejor alejarse de él. Como para mejor vamos a dejarle aparte porque lo mismo nos crea un problema. Eso es lo que aduce Miguel Serrano, quien además añade que era Zidane realmente el único valedor de la llegada del jugador, pero no había nadie más que realmente apostara por él de una manera tan decidida, ¿me entendéis? Entonces, que achacar todos los problemas del vestuario del United a Paul Pogba es injusto, creo que lo es. O sea, creo que el jugador puede ser un tipo de carácter, pero creo que Paul Pogba, que yo recuerde, tampoco ha protagonizado escándalos sonadísimos en los diferentes vestuarios donde ha estado como para que no se le quiera fichar. O sea, Paul Pogba es un tipo de carácter, pero es un tipo que en la selección francesa pues tiene sus buenas amistades. En el Manchester United lo que está viviendo con el entrenador no es muy diferente de lo que pueden vivir otros jugadores con otros entrenadores. Ya sabéis, pues no me pone o me culpa o lo que sea, pero eso no es un escándalo extradeportivo, no es, yo que sé, una riña con un compañero, no es que se lleve mal con compañeros, tal y cual, es simplemente, bueno, pues que es un tipo al que le están atacando mucho, al que le están criticando mucho, pero yo creo que es más por temas deportivos que extradeportivos. Entonces, bueno, a partir de aquí ya cada uno que saque sus conclusiones, pero yo personalmente el fichaje de Pogba lo veo posible en la medida que es un jugador que llega libre, lo veo posible en la medida que es un jugador que quiere jugar en el Real Madrid, que ya lo ha dicho, bueno, que ya lo ha dado a entender en más de una ocasión, y además el otro día Rayola lo descartaba completamente para la Juve. Con lo cual, yo personalmente creo que si viene efectivamente libre, es una buena opción para el centro del campo del Real Madrid, no me quepa la menor duda, y creo que es una opción muy plausible y además te viene a reforzar un centro del campo gratis o casi gratis. Entonces, no sé cómo andará el verdadero pensamiento dentro del Real Madrid a nivel de decir sí, vamos a por él o no, nos tenemos que... no podemos contar con él porque es un tipo que nos va a crear problemas y tal y cual. No, ya digo, no lo sé. O sea, no sé cuál será la idea del Real Madrid, pero que yo creo que es un buen fichaje, lo creo. Por muchas características. O sea, lo que te puede aportar a nivel de centro del campo, a nivel de experiencia, a nivel de madurez, a nivel de muchas cosas. ¿Me entendéis? Entonces sería absurdo rechazar un buen jugador como es Pogba simplemente porque entendemos que crea problemas en el vestuario, cuando además el tipo ya es un tipo más maduro, que lógicamente se pensará las cosas un par de veces más, le dará un par de vueltas y no es el típico jugador que te va a generar problemas sí o sí.
Sino que es un jugador pues que, como todos los jugadores, tienen sus más y sus menos con los entrenadores, precisamente porque, bueno, pues porque el fútbol es así, porque al final no hay jugadores que no son del gusto de determinados entrenadores y viceversa. Pero no es un jugador que esté creando continuamente, no es, por ejemplo, un Ibrahimovic. ¿Me entendéis? Que siempre tiene sus más y sus menos con unos y con otros. Entonces, bueno, yo creo que esto es lo que el Real Madrid tiene que valorar, lo que tiene que pensar y lo que tiene que decidir a la hora de fichar a Paul Pogba. Pero vamos, yo creo que, en mi opinión, creo que es un buen fichaje. O sea, yo creo que lo es. Yo creo que lo es, pero ahora ya cada uno que saque sus propias conclusiones. Y luego vamos ya con lo que se han inventado en Sport, que es el famoso conflicto entre Mbappé y Vinicius, que parece que no pueden jugar juntos. Bueno, esto es una tontería. O sea, esto es una tontería y todos lo sabemos. Vinicius y Mbappé pueden jugar juntos perfectamente porque Mbappé, quizá Vinicius no tanto, pero Mbappé es un jugador muy flexible que se mueve por todo el frente de ataque de todas las maneras posibles, que encima tiene una conexión con Benzema espectacular y que pueden trasladar al Real Madrid como lo hacen desde la selección francesa. Pero sin ningún problema y sin ningún género de duda. O sea, Mbappé es un jugador muy completo. Esta es una de las características que más gusta en el Real Madrid, que es un jugador tremendamente completo y que te puede aportar un montón de cosas. ¿Entendéis? Entonces, si por ejemplo tú tienes a un Vinicius que es más un fijo en una posición concreta, que es donde más daño hace, y luego tienes a un Benzema que es mucho más flexible, y luego tienes a un Mbappé que es tremendamente más flexible, pues hombre, obviamente yo creo que esa incompatibilidad se cae por su propio peso. O sea, esa incompatibilidad se queda en nada. Claro que pueden jugar los dos juntos y los tres juntos. Porque una vez que todos más o menos saben su rol, una vez que se conozcan, evidentemente todo va a ser mucho más fácil. ¿Entendéis? Todo va a ser mucho más fácil. Una vez que entren en dinámica, que ellos vean cómo se mueven, saben que Vini va a funcionar por donde va a funcionar, y luego, lógicamente, Mbappé y Benzema pueden intercambiar posiciones e incluso a veces va a poder ser ver a Vinicius Jr. intercambiando posición con Mbappé. O sea, ¿no creéis que Vinicius Jr. ha llegado de extremo izquierdo para quedarse ahí hasta el final de sus días? Para nada. Para nada. O sea, Vinicius Jr. todavía tiene mucho recorrido y precisamente una de las características que seguramente le pedirá Ancelotti de cara al futuro es precisamente eso. Que sea flexible, lo suficientemente flexible como para ser capaz de combinarse o intercambiarse posiciones con Kylian Mbappé y con Benzema y con quien haga falta para tener precisamente un jugador más, como diría, no sé, multiusos, por así decirlo. O sea, yo creo que en esto no debe quedar ninguna duda. Así que para mí, desde luego, esto es un conflicto inventado y desde luego no hay conflicto en absoluto entre los dos para que jueguen a la vez. Así que bueno, cosas del Sport y de los culés.